Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más a su programa Notimás.net, algo más que noticias. Hoy es viernes 13. Viernes 13, para muchos es un día de mala suerte. Hay muchas cábalas con relación a esto. Algunos tocan madera. ¿Y saben ustedes de dónde viene eso de tocar madera? Es una antigua creencia de más de 2000 años antes de Cristo. Se le atribuye a los indios norteamericanos que, como veían que los rayos cuando caían iban a parar a la madera, sobre todo a la madera de roble, a los árboles de roble, entonces pensaban que dentro de la corteza del roble, de la madera, había un dios que atraía a esos rayos. Entonces, para invocar, ¿verdad?, protección a los dioses, tocaban la madera. Hoy mucha gente en la República Dominicana toca madera para que no le entre nada este viernes 13, viernes de brujería. El viernes 13 también se remonta, es una cábala que se remonta a la antigüedad. En aquellos tiempos cuando la orden o los caballeros templarios que existían, que eran fue una orden que se formó militar para proteger a los que peregrinaban a Jerusalén. Esto estamos hablando de la Edad Media, de 1306 aproximadamente. Esta orden templaria, que fue acusada ante el rey Clemente V, ¿verdad?, que al mismo tiempo era papa, de herejía y de practicar la homosexualidad, que era condenada en esa época. Entonces, muchos de esos templarios de la orden templaria fueron fusilados un día viernes 13 de 1306, hace ya muchos años, y desde ahí se ha mantenido esta creencia de que el viernes 13 es de mal agüero, porque se produjo ese fusilamiento en esa época. De manera que hoy mucha gente está cabalosa, pero afortunadamente esos son solamente creencias, cábalas, que nada tienen que ver con la realidad. El cristianismo vino a eliminar todo eso, y el que cree en Dios no tiene que protegerse de ningún tipo de maleficio, y creer ningún tipo de cábala que no tiene mucho fundamento. En el día de hoy, el presidente Danilo Medina salió hacia Panamá. Allí va a participar en la cumbre del SICA, de la Congregación de Países de Centroamérica, ¿verdad?, que la República Dominicana fue aceptada recientemente. Es un viaje importante del presidente Medina, como son todos los viajes donde el mandatario asiste a cumbres de esta naturaleza, porque allí se va a reunir con los presidentes de todo Centroamérica y hablará sobre temas económicos, de exportación, de inversión extranjera, de todo lo que pueda beneficiar a la República Dominicana. Este viaje del presidente precede a otro más importante aún, que se va a producir el próximo martes, cuando el presidente acuda a la importante reunión de Petrocaribe que se va a celebrar en Venezuela. Ustedes saben que la República Dominicana ha estado en la picota internacional con esto de la sentencia del Tribunal Constitucional y que ha sido condenado por el CARICOM, a no aceptarla en sus filas. O sea, el CARICOM le dio bola negra a la República Dominicana, en una palabra, para aceptarlo como miembro de esa organización. El CARICOM, que está integrada por los países caribeños, unos 15 países caribeños, ha mostrado mucha hostilidad hacia nuestro país en protesta por la sentencia del Tribunal Constitucional que excluye de la nacionalidad a los dominicanos descendientes de haitianos que hayan nacido después de 1929. Entonces, CARICOM también ha amenazado con llevar este caso de la sentencia del Tribunal Constitucional al seno del CARICOM, y entonces en Venezuela, el próximo martes, es probable que se trate ese tema. Sin embargo, allí estará presente el presidente de la República Dominicana para defenderse de los embates que de seguro sufrirá en esa reunión. Petrocaribe es parte fundamental de la República Dominicana.
mediante ese acuerdo del que nosotros formamos parte como país caribeño, el país recibe la factura petrolera con un 50% de crédito en condiciones blandas. Y eso nos permite por lo menos tener un respiro de los altos precios del petróleo que se han mantenido por muchos años en el mercado internacional. De manera que esa visita del presidente es muy importante en este momento. También se espera que en esa reunión del SICA, que se va a producir en el día de hoy y mañana, viernes y sábado, en la capital panameña, también el presidente tenga algún intercambio con el presidente haitiano, Michel Martelly, quien también estará presente en esa cumbre. Esperamos que por lo menos se den la mano, que ocurra como ocurrió con el presidente Barack Obama y el presidente Raúl Castro de Cuba, que al encontrarse en los funerales en Johannesburgo, en los funerales de Mandela, se dieron un apretón de mano que, por cierto, ha causado mucho revuelo a nivel internacional. Algunos dicen que ese apretón de mano fue planificado, que no fue nada casual, que fue algo planificado con el propósito de buscar la reacción del mundo, de la comunidad internacional, con relación a la política que pueda seguir los Estados Unidos en los próximos años o en lo que resta del periodo de Barack Obama, quien prometió en su campaña muchas cosas, ¿verdad?, que la gente pensaba que podían estar ya realizadas en este momento, como fue, por ejemplo, el desmantelamiento de la base naval americana en Guantánamo, y hasta las propias relaciones menos distendidas con Cuba. Bien, pues esperamos que entonces ese encuentro del presidente dominicano, Danilo Medina, con el presidente haitiano, Michel Martelly, en Panamá, en el día de hoy, pues afloje un poco las tensiones que se han producido entre ambos países después de la sentencia del 168-13 del Tribunal Constitucional. Haití, como todos sabemos, ha llevado a cabo una campaña internacional de descrédito en contra de la República Dominicana. Han estado en todos los foros internacionales enarbolando que la República Dominicana es racista, que aquí existe una especie de apartheid del Caribe, distorsionando toda la realidad dominicana y ocultando de que nuestro país ha sido el principal solidario con Haití. Lo que hemos estado en los momentos difíciles de ese país, hemos sido nosotros para dar toda la cooperación necesaria. En los tiempos de desgracia, como fue el caso del último terremoto que azotó a ese país, como también en los tiempos normales para servir de albergue a más de 1 millón de haitianos que viven y trabajan y sacan el sustento de su familia y de remesas que envían a su país de la República Dominicana. Hemos sido albergue a través de los hospitales para que las parturientas haitianas también paran aquí, tengan sus hijos. En fin, hemos sido un buen vecino a través de toda la historia. Sin embargo, bastó que el país decidiera de manera soberana establecer su régimen de nacionalidad y esbozar su programa migratorio para que Haití estallara, ¿verdad?, y iniciara una campaña internacional que está afectando sin lugar a dudas la imagen de nuestro país. Ya vemos en la prensa de hoy que se anuncia que la diáspora haitiana en Canadá está llamando a un boicot de los turistas canadienses que vienen a la República Dominicana y de los productos que consumen los canadienses también y que se producen en nuestro país, que son exportados. Han instalado carpas, los haitianos han instalado carpas en los principales aeropuertos del Canadá, haciendo con pancartas y haciendo una especie como de obras de teatro, aludiendo de que aquí tenemos un apartheid en el Caribe y que nosotros somos un país racista. Esto es parte de la campaña que Haití ha llevado
a cabo internacionalmente. Asimismo, hay otras manifestaciones en el exterior, lugares donde ha permeado esta campaña haitiana. De manera que nosotros esperamos que esa visita del presidente, ahí el encuentro que va a tener de manera obligada con Michel Martelly, porque él también es invitado a la cumbre de SICA, pues puedan ahí distender un poco y que posteriormente entonces en Petrocaribe ya pueda salir algo mejor para ambos países, porque lo que le conviene a la República Dominicana y lo que le conviene a Haití es mantener ambos unas buenas relaciones, porque no hay manera de que nosotros nos desprendamos de nuestra condición de vecinos de Haití, y no hay manera de que Haití se desprenda de la condición de vecino de la República Dominicana. Entonces, si estamos condenados a vivir de manera conjunta, a vivir pegados ahí, entonces tenemos que tener buenas relaciones. Y más cuando tenemos una frontera tan extensa que no tiene ningún tipo de seguridad, ni posibilidad de que se haga ningún tipo de seguridad en el futuro, como algunos señalan, eso de hacer una verja alta. De todas maneras, siempre vamos a estar en contacto. No hay verja alta, no hay muro que contenga las relaciones humanas, y eso se ha demostrado. Se derribó el muro de Berlín, se derribó la cortina de hierro. No hay manera de separar los países. Hoy en día el mundo es uno solo. Aquella famosa expresión de la aldea global de McLaughlin ahora se verifica más que nunca. El mundo es uno solo, las comunicaciones han unido al mundo. Entonces, entre Haití y la República Dominicana tiene necesariamente que primar unas buenas relaciones de respeto, los haitianos en su país, nosotros en el nuestro, intercambio comercial fluido, como se verifica, que eso no lo va a evitar nadie, porque la frontera dominicana vive del comercio con Haití y la frontera haitiana vive del comercio con la República Dominicana. Aplicación de la ley migratoria y de soberanía plena de ambos países. Aceptar migraciones cuando sean necesarias y cuando cualquiera de los dos países lo considere beneficioso para su nación. Eso es lo que le conviene a ambos países, unas buenas relaciones, y nosotros entonces por eso abogamos por el diálogo permanente entre los dos países. Esperamos que en Panamá esta tarde el presidente Danilo Medina y el presidente Martelly se den un abrazo y que posteriormente ese abrazo se estreche más en la reunión de Petrocaribe en Venezuela el próximo martes. Vamos a una pausa y continuamos con Noti Más. En asuntos de construcción tenemos la solución. Solución Ferretera Natera Tapia, en la calle Carmen Mendoza de Corniel, número 48, en el ensanche Quisqueya, con los teléfonos 809-526-5493 y 809-565-3141. Nuestro C, el amigo José Bejarán, quien parece que los tapones lo retrasaron un poco, pero continuamos con el programa. Hoy, el día de ayer, se cumplieron 12 años de la muerte, del asesinato del senador Darío Gómez. Darío Gómez, quien era nuestro amigo de la misma región, senador por Santiago Rodríguez, tiene 12 años de asesinado. Y sin embargo, su mamá todavía reclama, doña María Martínez, todavía reclama el castigo para los autores intelectuales. Como se sabe, en aquella ocasión, un 12 de diciembre del 2002,
del 2001, Darío Gómez fue asesinado. Se culpó a 5 ex reclusos que estaban en la cárcel, ¿verdad? Y habían sido sacados exclusivamente para asesinarlo. Lo condenaron a 30 años, pero todo el mundo sabe que no fueron esos reclusos los que ordenaron su desaparición, sino que hay autores intelectuales que son los que hoy pide su madre que sean castigados. El próximo domingo, en Sabaneta, Santiago Rodríguez, se va a celebrar una misa a partir de las 10 de la mañana, que nosotros esperamos asistir a la misma, en recordación de este gran amigo que se llamó Darío Gómez, un excelente senador que siempre abogó por el bienestar de su zona. Fue él el autor del acueducto de la línea noroeste y del acueducto de la línea noroeste que se hizo con un préstamo internacional que él gestionó a través de este acueducto que se nutre de la presa de Monción que había construido ya antes el presidente Joaquín Balaguer. Es penoso cuando una madre siente que no se ha hecho justicia con la muerte de su hijo, aunque hay condenados tal como tú apuntas, pero siempre detrás de esos hechos donde hay involucradas personas de la categoría de Darío Gómez, pues no hay dudas de que por detrás siempre hay manos ocultas que son las que incitan a ese tipo de crimen, pero eso al parecer va a pasar como muchos otros, que se quedan en el olvido y finalmente los que traman ese tipo de monstruosidad, pues siguen sueltos por ahí cometiendo más atrocidades. Así es, Darío Gómez, un gran senador de la línea noroeste, que siga descansando en paz y que algún día sus autores puedan pagar por este aborrecible crimen. Bejarán, y en el día de hoy se ha armado un lío con eso de las Fuerzas Armadas en su 12ª graduación de cadetes. La Fuerza Aérea Dominicana designó ese evento con el nombre de un general, de un mayor general trujillista, de nombre Fernando Arturo Sánchez, que había participado en el 1961 en el asesinato de 5 de los ajusticiadores del tirano. Bueno, parece que hubo un desliz ahí o no se cercioraron bien las autoridades militares para designar ese evento con ese nombre. La cuestión es que dieron para atrás rápidamente, cuando vinieron las protestas, inmediatamente cambiaron y entonces lo designaron Juan Pablo Duarte. Sí, Juan Pablo Duarte. Tú sabes que ese acontecimiento a que hacen alusión del asesinato de los ajusticiadores de Trujillo, ellos estaban presos después de haber asesinado al jefe, a Trujillo, el 30 de mayo de 1961, fueron apresados y se encontraban en La Victoria, 5 de ellos en La Victoria. Entonces Rafi, antes de irse, el 18 de noviembre de 1961, mandó a buscar a esos prisioneros, a los ajusticiadores de su padre, y lo llevó a la Hacienda María, que está ubicada en Nigua, cerca de aquí, y ahí los fusiló a todos antes de irse. Y entonces se dice que entre ellos estaba el mayor general Fernando Arturo Sánchez, acompañando a Rafi en esa ejecución de estos ajusticiadores de Trujillo. Y la reacción no se hizo esperar, historiadores, personas ligadas a la actividad política, inmediatamente se dieron cuenta, pues elevaron su voz de protesta, aduciendo que no era el nombre ideal para representar esa graduación en estos momentos. Así es, y raudo y veloz, el ministro de la Fuerza Armada echó para atrás, vela hacia atrás, y entonces ahora bautizaron el evento de la 12ª graduación de cadetes con el nombre de Juan Pablo Duarte. Enhorabuena. Como debe de ser. Las rectificaciones siempre son buenas. Sí, pudo haber un error ahí y entonces rectificar a tiempo es salvar el honor. Así es que muy bien hecho en ese sentido. Bueno, y conversamos, Bejarán, antes de tú llegar, del boicot que están haciendo los haitianos en el Canadá, a los productos y a los turistas que vienen a la República Dominicana, a los productos dominicanos que van al mercado canadiense y a los turistas que vienen de Canadá. Tú sabes que vienen muchos turistas de Canadá al país, y entonces ahora se han apostado en todos los aeropuertos las diásporas haitianas
pues pidiéndole a los viajeros que no vengan a la República Dominicana. Boicot, claro, directo. Esto es fruto de consecuencia de la sentencia, de toda la reacción que ha tenido la comunidad haitiana a nivel internacional sobre la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. No hay dudas de que la propaganda que se ha hecho en contra de la República Dominicana ha calado en el corazón de la mayoría de los nacionales haitianos en las distintas naciones donde se encuentran radicados. Y hablabas tú de buscar el acercamiento, de que ojalá hoy en Panamá el presidente Danilo Medina y el presidente haitiano Martelly se den un abrazo, pero sobre todo que comience una campaña informativa a nivel internacional donde se aclaren las cosas para que paren las actividades de estos grupos que tras bastidores uno sabe que odian a la República Dominicana. Así es. Y otra noticia, una noticia positiva, es el hecho de que la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina de la Organización de las Naciones Unidas, ha pronosticado que la República Dominicana crecerá un 5% el año que viene, en el 2014. Este crecimiento estará por encima del promedio de los países latinoamericanos, que ha sido pronosticado en 3.2. De manera que esa es una noticia bastante agradable, ¿verdad? Parece que el país ya el próximo año podrá salir de la estrechez económica en que ha estado sumido en este último año, precisamente por el déficit fiscal de más de 200.000 millones de pesos que tuvo que enfrentar este gobierno. Bueno, esa es una noticia positiva, pero lo que no es positivo es que inmediatamente comenzaron a circular los pesos con motivo de la regalía pascual y el dinero que el gobierno tiró a las calles en otras áreas. Han subido la canasta familiar de una manera estrepitosa. Han subido muchos productos y eso es quizás por el augurio de que el ITEVI, de que van a ser, muchos de esos productos van a ser incluidos en el cobro del ITEVI el año que viene. O sea, entonces, que van a elevarse los precios. Ya los comerciantes comienzan a adelantarse a eso. Vemos que va a subir, según se ha anunciado, el huevo, o subió el huevo ya. O sea, el huevo, la cebolla, las habichuelas, la leche, el azúcar, el aceite, el agua embotellada, el café, la papa, el ajo y los detergentes. El pan no sube por el acuerdo que hubo con el gobierno. Son todos productos de primera necesidad. Oh, le suben el huevo, imagínate, tú con un huevo y un pan tú resuelves. Bueno, el acuerdo del pan fue para ahora, sí, para la época navideña. Van a repartir como 600.000 canastas. Nada va a impedir que el año que viene comience a subir también el pan. Sí, porque los panaderos siempre se aprovechan de todos los diciembres para ponerle presión al gobierno y el gobierno siempre cae y obtempera a esas demandas. Dice que más de 130 productos de la canasta familiar han subido en el mercado. Y entonces, ¿cómo uno puede augurar bonanza en el año que viene? De acuerdo a lo que dice la CEPAL, si vemos en el papel y en el trajinar diario de que se está haciendo otra cosa. Bueno, la CEPAL habla de crecimiento, no de bonanza. Una cosa es que el país crezca, ¿verdad? Y otra cosa es que ese crecimiento se traduzca en bienestar para sus ciudadanos. Aquí lo que hemos visto en los últimos años, Bejarán, es que ese crecimiento, el desarrollo nacional se queda se distribuye de manera desigual. Tenemos una gran cantidad, la brecha entre ricos y pobres aumenta cada día más, los pobres cada vez son más y los ricos cada vez son menos. Es decir, la riqueza no se distribuye de manera equitativa. O sea que esos numeritos van para un sector mientras que el otro se sigue muriendo lentamente y va sufriendo y pagando las consecuencias de malas administraciones. Sí, porque una cosa es crecimiento, otra cosa es desarrollo. Así es. El desarrollo implica el desarrollo humano, donde la gente siente bienestar. El crecimiento puede ocurrir que crezca la economía, pero sin embargo la gente no se beneficia de ello. Fíjate ahora, con ese aumento de los productos de primera necesidad, se va a absorber casi completamente el aumento salarial que se hizo. Sí. Que se hizo a los maestros, a los policías, a los médicos. Eso se queda en manos de los comerciantes. Se lo come de una vez la inflación. Así es. No hay manera. Vamos a hacer una pausa. Cuando retornemos, viene Melvin José Bejarán con los deportes aquí en Notimás.
Muy buenas tardes amigos, como siempre un gran honor compartir con ustedes en este viernes en el que hablaremos de béisbol invernal dominicano exclusivamente. Una noticia del periódico El Caribe señala que el torpedero Miguel Tejada fue suspendido por el resto de la temporada del torneo invernal por la Liga Dominicana de Béisbol y esto por su vinculación con los Gigantes del Cibao. Tejada estaba esperando un veredicto por parte del presidente de la liga, el doctor Leonardo Matos Berrido, sobre su caso. Señala el periódico El Caribe que él estaba entrenando con miras a su participación con el conjunto de las Águilas Cibaeñas que se clasificaron ayer a la postemporada de este béisbol, pero lamentablemente no va a poder contar con los servicios de Tejada por esta suspensión y su vinculación a ese caso de los Gigantes. Él el 21 de noviembre había admitido ante una vista pública su participación en la compra de acciones de los Gigantes y ante esas declaraciones el doctor Matos Berrido se reservó el fallo luego de que el abogado de Tejada, Norberto Rondón, solicitara un lapso de tiempo de 24 horas para hacer entrega de una declaración jurada sobre su defendido. Tejada entonces expresó que la compra de esas acciones comenzarían a ejecutarse a partir del 2015, pero luego de enterarse que no podía estar involucrado en ese tipo de negocio debido a que está activo, entonces él buscó a José Kiko Duarte, entonces presidente de Nordeste Baseball Club, empresa que maneja la franquicia de los Gigantes, para que éste se hiciera cargo del conjunto. El caso es que le han suspendido a Miguel Tejada por el resto de la temporada, es la medida que toma la Liga Dominicana de Béisbol con relación al caso de este pelotero dominicano que ha tenido muchas cosas buenas en el béisbol de Grandes Ligas, aquí en la pelota invernal dominicana, también vistiendo el uniforme de República Dominicana, pero también tiene algunas manchas que son cuestionables. Pues ayer en el béisbol invernal dominicano se enfrentaban Águilas y Tigres, los rivales, ¿verdad?, que más campeonatos tienen en la liga se enfrentaban en Santiago, y ese que ven en pantalla, Wilín Rosario, conectó entonces un cuadrangular importante y decisivo para las Águilas Cibaeñas, que al ganar se mantienen a medio juego en la segunda posición, a medio juego del primero. Hay que decir que Wilín Rosario se va a marchar el próximo domingo a Estados Unidos porque él debe atender asuntos familiares y someterse a algunos chequeos médicos, y su continuidad con el conjunto va a depender de los resultados entonces de estos chequeos médicos. Él ha estado jugando en la receptoría y primera base con las Águilas Cibaeñas, su bateo no ha sido de lo mejor, pero conocemos sus condiciones, un catcher de Grandes Ligas que conectó una buena cantidad de cuadrangulares en las mayores en las campañas 2012 y 2013. El escogido sigue sin creer en nadie. Ayer pues dieron una paliza 11-1 a los Toros del Este para continuar en el primer lugar. Eric González, el torpedero escarlata, quien no va a continuar después del día 15, llegó a 50 imparables. Una actuación fuera de serie para un muchacho que no tenía ninguna experiencia en la liga y como noveno bate está bateando 3.33 y ha sido un factor muy importante para que ese equipo en este momento disfrute de una gran temporada. Los Polanco, por supuesto, se destacaron, tanto Gregory Polanco como Jorge Polanco, con actuaciones destacadas también en el día de ayer, y el escogido ha tenido una bendición con esos muchachos en esta temporada. Ayer yo creo que las Estrellas se despidieron de la temporada. Ellos llegaron ganando 2-1 en la novena entrada, sin embargo su relevo y su defensa se desplomó, sobre todo el tema defensivo. Y una lástima esto que está pasando con las Estrellas, que no ganan desde 1968 y va a seguir con ese problema aparentemente. Y fíjense la jugada del partido y quizás de la temporada. Eso fue lo único bueno que ejecutaron las Estrellas ayer, esa triple matanza. Siriaco le tiró a Valdés a Rogers y de forma espectacular entonces se completó ese triple play. Una lástima que las Estrellas se hayan perdido ese partido, porque a pesar de ejecutar ese triple play no se estuvo hablando de eso, y de lo que sí se estuvo hablando fue de la mala defensa que jugaron en la novena entrada, en lo que para mí ya fue la despedida definitivamente de ese equipo. Restan menos de 10 partidos y ellos están a 5 de la cuarta posición, y es sumamente difícil el panorama para que ellos puedan hacer un milagro y clasificar. Que se pongan las pilas, que traten de hacer las cosas mejor para la próxima temporada, porque ellos tienen un buen talento joven, pero jugando de la manera que lo hicieron en esta temporada, pues es sumamente difícil. Hasta aquí llegaron entonces los deportes. Yo soy Melvin José Bejarán. Continúen con Notimás y disfruten de un buen fin de semana.
Bien, continuamos con Notimás. Bejarán, y lo que está caliente esta semana es el tema de la reelección. Y más caliente en el ámbito oficialista. En el ámbito oficialista, claro está, dentro de las filas del PLD. Esta semana el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario Márquez, depositó ante el Senado de la República un proyecto de ley para regular el referendo. El referendo es una figura constitucional que fue introducida en la última reforma que se hizo ahora en el 2010, pero que no había sido definida, y entonces este proyecto de ley que deposita la Junta Central Electoral viene con el propósito de definir los marcos en lo que se regulará, que regularán ese referendo. Y entonces inmediatamente se produjo una declaración del senador de La Vega, Euclides Sánchez, diciendo que está de acuerdo con la reelección consecutiva. Así es, y otros no están de acuerdo, o sea que ya comenzaron los times y diretes ahí. Y sobre todo ahí juega un papel importante el interés político, o sea, claro, cómo piensa. Todo esto, este proyecto de ley que depositó Rosario Márquez y las declaraciones del senador Euclides Sánchez coincidieron con el anuncio que había hecho Félix Bautista, que es el principal alfil del presidente Leonel Fernández, de que este recorrerá todo el país en actividades prácticamente proselitistas. Aunque el presidente Leonel Fernández desmintió que esté en actividades de pre-campaña dentro del PLD, sin embargo, todo el mundo sabe que si se va a mover a nivel nacional, va a ser en actividades políticas, sí. No va a ser para rezar, ni para estrechar la mano de curas, ni nada de eso, sino para entrar en contacto con la militancia del Partido de la Liberación Dominicana. Bueno, y si sus fichas claves, sus fichas importantes anuncian ya que se van a lanzar a hacer política por él, entonces él no tiene que decir nada, él tiene su gente que está trabajando ahí, entonces de buenas a primeras, en un momento oportuno, va a decir lo que él va a hacer, que sin dudas va a ser aspirar a la presidencia de la República. Lo del senador de La Vega, pues estaba buscando ahí o estaría pensando en llevar el periodo presidencial a 8 años como en los Estados Unidos, o sea, donde podría quedar abierta la posibilidad de una reelección del presidente Medina. Muchos analistas han interpretado este asunto del escarceo reeleccionista, ¿verdad?, en torno al presidente Danilo Medina, como una respuesta a la posibilidad de que el presidente Leonel Fernández active como precandidato para las elecciones que vienen, a lo interno del PLD. Es decir, si todo el mundo sabe que hay una diferencia muy pronunciada, ¿verdad?, y un activismo contradictorio entre Danilo Medina o el grupo de Danilo Medina y el grupo de Leonel Fernández a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, ante los avances o los amagos del presidente Leonel Fernández de lanzarse al ruedo a aspirar por la candidatura presidencial, entonces surge la contraparte que amenaza, ¿verdad?, sí, con abogar por la reelección del presidente Danilo Medina. A mí me gusta el asunto del sistema que se lleva a cabo en los Estados Unidos, o sea, usted gana la presidencia, tiene derecho a ir otra vez como candidato en una segunda oportunidad. Si gana, gobierne esos 8 años, pero ya no vuelve más a ser presidente de los Estados Unidos, y eso le da la oportunidad a mucha gente dentro de los partidos políticos a optar por la presidencia, porque aquí se cree que nada más son 2 y 3 gente los que tienen derecho a estar buscando la silla presidencial, y eso no es así. Sí, sin lugar a dudas que ese es un buen sistema y ha dado resultados en la democracia más sólida del mundo, que son los Estados Unidos. Sin embargo, aquí no se trata sencillamente de eso, de que sea bueno o de que sea malo. Porque ese sistema estuvo antes de establecer el actual. Es decir, en la modificación de la Constitución del 2010, antes de modificar la Constitución, estaba el sistema de una reelección, de 2 periodos consecutivos. Sí, pero ese no quedaba inhabilitado para optar después para volver a la No, existía los 2 periodos consecutivos y la palabra nunca jamás. Es decir, que el que era reelecto una sola vez, electo, ¿verdad?, y luego reelecto en el siguiente periodo, después de 8 años, nunca jamás podía volver a la presidencia de la República. Eso está bien. Sin embargo, la constitución del presidente Leonel Fernández, la de 2010,
eliminó ese sistema y estableció entonces la reelección alterna. Sin lugar a dudas que esto se hizo para favorecer al presidente Leonel Fernández, que ya no podía agotar un segundo periodo porque lo había agotado, fue después de la reelección del 2008. Entonces se le abrió la puerta a esa constitución para que volviera a optar por la presidencia de la República de manera alterna. Y es por eso que hoy ya él está libre para ser candidato, si su partido lo escoge y si él lo decide, en las elecciones del 2016. Todas las modificaciones constitucionales que se han hecho en la República Dominicana en los últimos 50 años ha sido para tocar el tema de la reelección presidencial. Y se hace, lamentablemente. Y se hace buscando la conveniencia de los que están en el poder en ese momento. Claro, el que tenga mayoría congresional. Ahora mismo el PLD es el que tiene la mayoría en el Congreso y por eso se habla de la posibilidad de una modificación constitucional o de la realización de un referendo para que el pueblo opine si está o no de acuerdo con la reelección de Danilo Medina. Muchos niegan esta posibilidad aduciendo que ese no es el carácter del presidente Danilo Medina, pero lamentablemente la política no retrata en una coyuntura determinada el carácter o la forma de pensar de un líder o de un gobernante, sino lo que imponga la realidad en ese momento. Y la realidad a mí lo que me indica es que el pueblo cada cierto periodo es puesto de relajo aquí y tiene que ver estas payasadas que se realizan para favorecer a determinados grupos en determinado momento. Lamentablemente estamos ante un país que no sabe castigar los malos actos. Y cuando usted ve que exprofeso, a propósito, se hacen ese tipo de movimientos, haciendo cambios en lo más sagrado del país, que es la Constitución de la República, para favorecerse, uno tiene que estar consciente de qué es lo que tiene que hacer, a quién es que tiene que castigar, porque ya está bueno de ese relajo. La Constitución, al parecer para esas personas, es como lo dijo una vez un gran político, parecería que es un pedazo de papel. Sencillamente lo que está ocurriendo, Bejarán, en el país, es que el PLD está solo en la cancha. Los partidos de oposición, tanto el Partido Revolucionario Dominicano como el Partido Reformista Social Cristiano, están divididos y no se avisoran como opción de poder en las próximas elecciones si no resuelven a lo interno esos problemas. Entonces el PLD está solo y por estar solo, entonces la oposición al PLD surge dentro de sus propias filas. Se ha dividido en dos grandes corrientes, la corriente del presidente Leonel Fernández y la corriente del presidente Danilo Medina. Entonces, cuando una avanza, la otra le contrapone a la otra parte. Hay sectores que creen que el PLD podría ir con otro candidato que no sea ninguno de estos dos, y dentro de esos sectores se inscribe el ministro de Turismo, Francisco Javier García, quien no cree, dice que es un sueño eso de que existe un pacto entre Danilo y Leonel para sucederse uno a otro en el poder. Bueno, yo creo que no debe existir un pacto entre dos hombres cuando hay un partido que tiene una cúpula de muchos dirigentes agrupados en su comité político, el comité central. Bueno, pero muchas cosas indican que puede que exista, aunque no de manera ¿verdad?, concertada entre ellos, pero parece que eso es, porque cada vez que surge la posibilidad de que Leonel se lance como candidato, entonces le lanzan la reelección de Danilo Medina. Es decir, no hablan de otro candidato, sino o es Leonel o es Danilo. O el único que puede tener a Leonel es Danilo Medina. Entonces, por eso es que se está hablando de la posibilidad del referendo para darle para darle el chance a Danilo de que sea nuevamente candidato. Y crea suspicacia el hecho de que al llegar al poder el presidente Danilo Medina ha dejado la mayoría de los funcionarios que tuvieron ahí 8 años pegados en los diferentes cargos importantes de la nación. Se han quedado ahí. ¿Quiénes han sido perjudicados? Los seguidores del presidente Danilo Medina, que están viendo cómo se le va acortando el periodo y no llegan al poder porque sencillamente no se sabe qué tipo de acuerdo fue que hicieron tras bastidores, qué compromisos tan grandes que hay, que Danilo está obligado a mantener a estos hombres aquí en el line, siendo ellos puestos por otro manager. Se han quedado ahí, se van a quedar ahí.
Y nadie ¿Tú sabes? lo va a quitar de ahí. No, porque en el PLD no manda el presidente. En el PLD manda el comité político. Y esos funcionarios son miembros del comité político. O sea, entonces el presidente está obligado a dejarlos ahí porque el comité político le dice, usted tiene que dejarlo Si ahí. no lo hace, entonces pierde fuerza dentro de ese organismo, y si pierde fuerza dentro de ese organismo, la coyuntura política entonces favorece al otro, a Leonel Fernández. Bueno, pues entonces... Fíjate cómo está atrapado. ¿Y para qué entonces El tiene presidente, presidente? el presidente Leonel Fernández, el comité político tiene 26 miembros. Y en el gobierno de los 12 años, primero 4 y después 8 consecutivos del presidente Leonel Fernández, estuvieron prácticamente todos. En ocasiones habían 3 o 4 que estaban fuera, pero después volvían a entrar. Y ahora, con el cambio de Danilo Medina, han seguido los mismos. Es decir, siempre gobernando. El que gobierna es el comité político, y no hay posibilidad de que sean cambiados. Bueno, pues entonces si gobierna el comité político, ¿qué buscan ellos aspirando? Que dejen que la cosa sea entre Danilo y Leonel y se resolvió el asunto y ellos deciden mantenerse, perpetuar en los cargos a su gente. Por eso tú ves, Bejarán, que cuando se habló de la reelección, inmediatamente salió al frente Franklin Almeida, quien es miembro del comité político, y dijo que eso no se podía decidir hasta que el comité político no lo conociera. Es decir, el comité político va a discutir lo del referendo que propuso Roberto Rosario Márquez como presidente de la Junta y que apoyó Euclides Sánchez, y entonces el comité político va a decidir si se lleva a cabo el referendo. El referendo es una forma de consultarle al pueblo de si está de acuerdo con que se introduzca la reelección en este periodo, o si no está de acuerdo. Como el pueblo es soberano, que la propia Constitución establece que el gran soberano de las decisiones del país es el pueblo, entonces el pueblo está por encima hasta de la Constitución de la República. Así es. Mientras tanto, vamos a ver lo que va a pasar. Se van a seguir bailoteando estos dos nombres, Danilo Medina, Leonel Fernández, aunque Montaz, Temístocles Montaz, Está Temístocles Montaz, Francisco Javier García, está también Reinaldo Párez Pérez, que aspiran, pero nadie le da muchas posibilidades a ninguno de ellos. Así es. Los que todavía siguen dominando en el Partido de la Liberación Dominicana son Leonel Fernández y Danilo Medina. Entonces, lo que digan Danilo Medina y lo que diga Leonel Fernández, eso se seguirá haciendo en el Partido de la Liberación Dominicana. Qué Inclusive, ahora con la realización del Congreso del PLD, que va a escoger los miembros del Comité Central y del Comité Político el próximo 12 de enero, se vislumbra que los que van a ir a esos organismos son los que estén con Danilo y los que estén con Leonel. Ahí va a haber una división, así mismo, con las candidaturas al 2016. Esto es lo que están es entreteniendo a la población. Estos son como la contraparte del artista grande, lo que están aspirando ahora, porque ellos saben que en última instancia se van a retirar y van a apoyar a uno de estos dos hombres y que ellos no van para ningún lado. Qué pena que no tengamos tiempo, porque nos hubiera gustado que los amigos oyentes hubieran opinado sobre si estaban de acuerdo o no. Yo creo que hay un tiempecito todavía, Nos quedan o sea que podemos como 2 minutos. tomar algunas llamadas. 1 minuto nos queda. Yo creo que es prácticamente imposible ya que tomemos llamadas, pero el tema estaba bien interesante. Mientras tanto, tú supiste, Bejarán, que hubo un militar del Cefrón en la frontera que tiró un trabucazo de fabricación casera. Tiró un trabucazo y él mismo voció, maté a un haitiano. ¿Cómo? ¿Se volvió loco? Se volvió loco en la frontera. Imagínate una situación como esta, la tensión que hay en esa frontera. Y a este hombre se le ocurre hacer un trabuco casero con laticas de salsa y lo disparó, y eso fue un escándalo. Afortunadamente yo creo que fue incluso separado de la fila. No, separado, cancelado y aclarar la situación. O sea, un elemento que al parecer fuera de su juicio hizo esa barbaridad. Mientras tanto, en el día de hoy se celebra con normalidad la feria binacional en Dajabón y en los pueblos fronterizos, Dajabón y Jimaní fundamentalmente. Que, gracias a Dios, sigue el intercambio comercial entre esos dos países sin ningún tipo de problema. Y tú sabes otra cosa, una curiosidad. En Jerusalén, en Israel, está ocurriendo una nevada inusual, un fenómeno rarísimo. La temperatura a 2 grados y mucha nieve.
cosa que no había ocurrido nunca. No. Y la que van a seguir pasando, eso, lo que va a seguir pasando en el mundo, eso no tiene madre. Bueno, pues mira, llegó el final del programa, así es que hemos cumplido por esta semana. Recuerden que el próximo lunes estaremos con ustedes, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, Melvin José Bejarán y su amigo y servidor José Bejarán. Así es que, Hasta el ingeniero lunes. Rodríguez Pimentel, hasta la próxima. Hasta la próxima. Y hasta la próxima, amigos televidentes. Adiós.